Bienvenidos a este especial de TLB1. Les agradezco a todos que nos estén acompañando y el tema que vamos a tratar hoy es el tema del sector antártico argentino o la Antártida Argentina. Mañana es 22 de febrero y se cumple otro aniversario, el aniversario que fue el primer izamiento del pabellón nacional en la Antártida y se ha decretado como el Día de la Antártida Argentina. Nuestro tema de hoy va a ser la Antártida, por mil factores. Primero, porque es un tema histórico en el cual la Argentina ha hecho pie, uno de los primeros países de la Tierra que llega a la Antártida. Segundo, porque hemos construido bases militares en la Antártida, hemos hecho soberanía, presencia concreta. Después, porque hay una política internacional de avance sobre territorios ajenos, que es lo que nosotros estamos viviendo a través del Reino Unido de la Gran Bretaña. A pesar de que hay un tratado antártico, ese tratado antártico debe refrendarse nuevamente y eso implica volver a retomar quienes tienen, digamos, más derechos para estar en la Antártida o no. Después hay sobrados antecedentes nuestros en la Antártida. Y nuestra preocupación en todo esto, no solo como el sector importante, porque también tiene recursos naturales destacados, no en vano, las grandes potencias y los países más industrializados les interesa la Antártida, sino también porque este nuevo orden mundial lleva a que países fuertes van avasallando sobre los territorios de los países débiles. Hablo de países débiles, por no hablar de desarrollo, sino porque circunstancialmente estamos débiles, por una circunstancia, digamos, política nacional, de debilidad militar y de debilidad de infraestructura. Este tema, que creo que lo vamos a tocar, ya lo vamos a tocar en la mesa, también pone de relieve que mañana se cumple el primer aniversario del drama que ocurrió del accidente de Once, donde murieron 51 argentinos y donde todavía no se sabe ni qué pasó, donde ni siquiera las autoridades nacionales se hicieron presentes en el lugar, donde eso demostró la falta de infraestructura, la falta de conciencia que hay en el cuidado ciudadano frente a los servicios públicos. Y mañana hay una gran movilización en la Plaza de Mayo y también en Once. Como todo esto son las falencias del Estado, son las falencias en la infraestructura, nosotros analizamos esta falencia geopolítica soberana que también corre el sector antártico. Y para mí es un placer presentar en esta mesa, que son amigos, colegas, que vamos a tener un diálogo para que usted vaya interiorizándose de cómo pensamos también desde la línea de este canal. Para mí es un placer tenerlo presente al suboficial mayor Horacio Lemos, miembro de la expedición al desierto blanco en la Antártida. Lo tengo a Rubén Maquiavelo, que es un dirigente político peronista, y a Juan Carlos González, que es periodista de TLB1 y conductor del programa El Espejo. Nosotros, compañeros, estamos acá y queremos hacer un análisis que creo que Lemos es la persona más autorizada para contarnos un poco esta historia, ¿no es cierto?, de cómo la Argentina hace pie en la Antártida, desde qué tiempo, quiénes fueron y qué bases tenemos y en qué condiciones. O sea que le voy a ceder la palabra a Lemos para que nos volga a todos los argentinos, nos ponga en autos de cómo es nuestra historia antártica. Bueno, todo arranca por allá por 1903, cuando viene una expedición escocesa, le pide permiso al gobierno del presidente Roca y se accede a ese permiso. Eso es para nosotros un hito histórico, el primer hito histórico donde una expedición extranjera pide permiso al gobierno argentino. Y ahí aparece en escena el tan nombrado y conocido Perito Moreno, que ha hecho mucho por la soberanía nuestra, por la Argentina, y le recomienda al presidente argentino, a Roca, que sí, que lo autorice a la expedición extranjera, pero que también vaya
integrando esa expedición un argentino. Bueno, buscaron a ese argentino que podía integrarse a esa expedición y que tuviera afinidad con lo que iban a hacer en la Antártida. En la Antártida se iba a hacer las primeras experiencias de geomagnetismo, de meteorología, de minerales, y se busca al mejor y se encuentra en la Escuela Naval al alférez de navío Sobral, José María Sobral. Y bueno, es el joven alférez Sobral, sobresaliente alumno en geodesia, tenía buen manejo del sectante también porque era marino, así que todas esas cualidades que tenía Sobral servían para que se integrara a esta expedición, a esta primera expedición. Bueno, después pasa el tiempo, la Argentina por supuesto no tenía experiencia sobre nada de este tipo de mediciones, llámese geomagnetismo, meteorología, no había experiencia ni instrumental. Entonces es así como cuando se rescata la expedición de Sobral porque tuvieron un problema con el barco que los lleva, quedó atrapado entre los hielos y es el teniente Irizar con la corbeta de Uruguay que hoy todavía está amarrada ahí en Puerto Madero, quien rescata a la expedición de Otto Nordenhoff y los trae a Buenos Aires y ahí son recibidos como grandes personalidades. Va todo el pueblo argentino al puerto de Buenos Aires a recibir a la corbeta Uruguay y le hacen un gran recibimiento. Entonces la Argentina decide comprarle los instrumentos de geomagnetismo y meteorología al británico William Bruce, le compra los instrumentos de geomagnetismo y se instalan en las Islas Orcadas, en las Orcadas del Sur. Ahí en las Orcadas del Sur van a aparecer en escena los primeros argentinos, Smula, que era meteorologista, Hugo Alberto Acuña, que era empleado del correo, fue el primer filatelista que fue a la Antártida, y ahí también aparece en escena nuevamente el Perito Moreno. Perito Moreno le recomienda nuevamente al presidente Roca que había que llevar un empleado del correo con sellos postales, porque los sellos postales y el matasellos iban a hacer un hito histórico y de tiempo, porque el matasellos tiene fecha y año, iba a ser un hito histórico de nuestra presencia en la Antártida, y esos sellos postales iban a recorrer el mundo, marcando nuestra presencia en la Antártida. Ahí aparece nuestra primer presencia en la Antártida. El 22 de febrero, por eso mañana se celebra el Día de la Antártida, el gobierno decide por ley 20.827, ¿esa ley se sanciona cuándo? El 26 de noviembre de 1974. Pleno gobierno peronista. El gobierno argentino decide que el 22 de febrero sea el Día de la Antártida Argentina. Nosotros ya venimos teniendo hitos históricos en el sentido de que el general Perón también le da un empuje muy importante, porque nosotros estamos en la Antártida durante 40 años solos, en la base Orcadas, y después aparece el general Pujato llevándole un proyecto de la primera expedición polar argentina a la Antártida para penetrar la Antártida, llegar hasta el polo de los 90 grados, ahí donde hace el triangulito, ahí está el polo de los 90 grados. El general Pujato le lleva este proyecto al general Perón para poder penetrar la Antártida, porque hasta ese tiempo habíamos estado solos en la isla Laurie, en las Orcadas del Sur. Y bueno, se va a suceder año a año
el general Perón en 1948 le da el visto bueno a Pujato y comienza a Pujato a buscar la gente idónea para poder llevar. Ahí vamos a tener nosotros los primeros 3 suboficiales del ejército que lo acompañan a Pujato y el capitán Motet, que es el único sobreviviente que queda ahora, todavía está radicado en Estados Unidos. Va a aparecer en escena ahí González Superi, que era mecánico radiotelegrafista, su oficial. Va a aparecer también ahí Riela, que también era mecánico radiotelegrafista. Pujato elige a estos hombres porque además de manejar muy bien las comunicaciones, que eran escasas en aquel tiempo, estamos hablando de 1949, 1950, el hombre tenía que ser muy virtuoso y muy buen técnico para poder hacer las comunicaciones, y más en un lugar inhóspito como la Antártida. Estábamos hablando de que iban a ir al sur del paralelo de los 60 grados. Iba a ser la base más austral del mundo, y así fue por varios años. La base San Martín, que es la que inaugura Pujato con esta gente, fueron 6 hombres. El ejército inaugura por primera vez la base General San Martín al sur de los 60, al sur del Círculo Polar Antártico, en los 60 grados. Ahí donde está la isla del Mar de Bellingshausen, un poquito más arriba, donde está la isla, a la izquierda, arriba, más ahí, un poco más arriba, ahí está la bahía Margarita, y ahí está la base General San Martín. Ese fue el primer hito histórico del ejército al sur del paralelo de los 60 grados. Justamente el mundo, a vernos cómo íbamos avanzando en este territorio, empieza a alertarse. Ahí es cuando aparece en 1959 el Año Geofísico Internacional, propuesto por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, justamente el gobierno de Estados Unidos convoca a todos los países del Commonwealth, que son todos aliados de ellos, a hacer experiencias y exploraciones en el continente antártico respecto a geodesia. ¿Eso ocurre en qué años más o menos? En 1957, 58. 57. Sí, nosotros ya teníamos... Nosotros ya veníamos, te dije, en 1948 presenta el proyecto al general Perón. En 1949 empezamos a preparar toda la carga, vamos a la Antártida. En 1950 se inaugura la primera base, la más austral del mundo, base General San Martín. Y luego, al año siguiente, en 1951, se inaugura la base Esperanza. Al otro año, 1952, se inaugura una base por año, estaba inaugurando Pujato. En 1952 se inaugura la base Yubani, que depende actualmente de la Dirección Nacional del Antártico. Y en 1955, que eso fue lo llamativo para el gobierno norteamericano, Pujato crea la base Belgrano, que está sobre la barrera de hielo Filchner, una base que no estaba sobre el continente, sino que estaba ahí. Fíjate esa isla, ese riñón que se ve ahí, ahí a la izquierda, ese riñón, no, más hacia la barrera, hacia el mar. ¿Ves la línea del mar? Ahí se funda, sobre la barrera de hielo Filchner, se funda la base General Belgrano. Y muy cerquita de nosotros, de la base General Belgrano, Estados Unidos funda la base Ellsworth. Estuvo temporariamente un año nada más, y después los norteamericanos abandonaron todo y ese material pasó a nosotros, lo cedieron al gobierno argentino. Y después de esa inauguración, Estados Unidos resuelve crear el Año Geofísico Internacional. El general Pujato hace... baja ahí. ¿Cómo? Pujato llega hasta el 55 y lo dan de baja.
El gobierno de la Revolución el Libertadora, gobierno de la Revolución y siendo el Libertadora, hombre sí. que más conocía de todo eso y que había puesto en funcionamiento esa base en 1955. Claro, a Pujato y a Motet también. Motet por ese motivo se va a Estados Unidos porque lo catalogan de oficial golpista, peronista, y entonces se va de baja y se asila en Estados Unidos. Sí, llegué a conocerlo, Motete, Claro. en El Pensilvania. profesor de la universidad. Sí, sí, sí. Fue rector decano en la universidad que yo estudié en Estados Unidos, justamente. Mirá qué coincidencia, ¿no? Que se haya dado eso, qué causalidad, como decíamos. En el 57 Estados Unidos prepara una de las mayores expediciones a la Antártida. Sí. Es una... Pero bueno, todo esto a raíz de que nosotros seguíamos penetrando. Sí. Esto también hay que dejarlo bien claro. En el año 1942, la Argentina delimita esto que estamos viendo acá, ¿Qué? este triángulo. Sí. Delimita el sector antártico argentino, que nosotros lo conocemos por 25 y 74 grados de longitud oeste. Ajá. Y los 60 grados de latitud sur. Los 60 grados es lo que está arriba de todo. Y concentro en el polo sur, en los 90 grados. Bueno, a partir de ahí, Inglaterra pide lo mismo y un poquito más que lo que nosotros habíamos delimitado, y Chile también delimita sobre los mismos límites nuestros. O sea que son 3 países a partir de 1942, cuando nosotros fijamos los límites de la Antártida Argentina, sí. Son 3 países los que piden lo mismo. Pero la diferencia está en que nosotros en aquellos años, 1942, 1943, firmamos un documento de no agresión con la República de Chile, donde decimos en ese documento que vamos a bregar por la Antártida Argentina en defensa del gobierno británico. Porque el gobierno británico también avanzaba sobre nosotros y firmamos este documento en aquellos años de no agresión y donde vamos a defender ambos los mismos intereses científicos. Eso es en el 1942. 1942. ¿Cuántas bases final Argentina tiene? Mira, en este momento está base Marambio, que es la base de la Fuerza Aérea, sí. Es la puerta de entrada a la Antártida a través del avión. Es la única base que tiene pista para aviones no convencionales, con ruedas. Sí, sí. Después tenemos base Orcadas, que es la más antigua, que mañana cumple 109 años de permanencia. Somos el único país que ha tenido permanencia física en la Antártida durante 109 años. 40 años después, 40 años estuvimos solos, 40 años después aparecen expediciones extranjeras también a hacer estudios científicos en la Antártida, pero 40 años después. Durante los primeros 40 años estuvimos solos. Y mañana cumplimos 109 años de esa permanencia. Que no es poca cosa, 109 años es claro, mucho tiempo. Es casi la mitad de que tenemos de vida como país. De vida independiente. Sí, sí, sí. ¿Y bases totales cuántas? Tenemos, ¿Cuántas bueno, nombraba base Marambio, Orcadas, base Orcadas, que es la más antigua, sí. Base Esperanza, Juvenil, que es la única base que ha tenido nacimientos. Sí. En este caso, lo más llamativo, son 9 nacidos. 8 nacimientos. 8 nacimientos ahí. Y estos 8 nacimientos están registrados en el registro civil de la base Esperanza. Ajá. Estos chicos que nacieron ahí, en su DNI figura lugar, territorio, Antártida Argentina. Lugar, Fortín Sargento Cabral. Base Esperanza. Ese es un documento para nosotros muy importante, y estos son los chicos que nosotros tenemos que bregar por ellos para que en el 2041, cuando se termina el Tratado Antártico, nosotros vamos a poner sobre la mesa todos estos hitos de soberanía. Los derechos nuestros. Los derechos nuestros. ¿Qué va a pasar en el 2041? No sabemos, porque ni vos ni yo vamos a estar. ¿Es suficiente que el hecho de tener la base que demuestre que uno
tiene soberanía plena sobre ese sector, que nosotros Es un elemento es un elemento válido. válido, pero los pero chilenos es lo- también tienen. Sí, los Claro. chilenos también tienen. los ingleses también En tienen, el los tratado americanos. somos 13 países, los países miembros signatarios que firmamos ese tratado, Sí, los fundadores del tratado. Tienen voz y voto esos 13 países. sí. Todos los demás países que se fueron agregando en estos últimos años son todos países adherentes. Ajá. Los que pueden decidir qué hacer en el territorio antártico y lo que se va a hacer es lo mismo que venimos haciendo ahora, porque año a año que se va renovando el Tratado Antártico, nosotros ahora hace unos años atrás, en el 2010, cumplimos 50 años de la firma del Tratado Antártico y, oh casualidad, la reunión se hizo acá, en la República Argentina. Por algo será, ¿viste? Pero Sí, sí, sí. se hizo acá. Me Para acuerdo. nosotros es un halago Ah. que todos los países miembros del Tratado Antártico hayan elegido a Argentina para celebrar Claro, los 50 años del Tratado reconocen su Antártico. soberanía también ahí. Pregunto, entonces en total tenemos cuántas bases: Esperanza, Bueno, estábamos Juganí, llegando a Belgrano, base Esperanza y te nombré los 8 nacimientos, los 8 que son nacimientos. hitos históricos Importantísimo. importantes para nosotros. También tenemos ahí la primera emisora radial, LRA 36, Arcángel San Gabriel, es la primera emisora radial del continente antártico. Ese también es un hito importante y que mucha gente, inclusive nuestra gente, no conoce. Ajá. Pero la LRA 36 existe y funciona todos los días. ¿Funciona todavía? Todavía está funcionando, sí. ¿Se la puede poner en dial algo? Sí, ¿O está en la banda en una banda alta, en 15.178 MHz. Después tenemos la base que fue la primera base que instaló el ejército, que es base San Martín. San Martín. Y después llegamos allá a la más austral, que es la base Belgrano 2, que esa está actualmente sobre continente, sobre territorio. Está en esa marca ahí a la derecha donde está la curvita, ahí donde tenés la lapicera. Arriba, ahí arriba. Y justamente a 70 kilómetros de ahí, hacia tu derecha, está la base Halley, que es la base inglesa. Y allá en San Martín tenemos la otra base inglesa, también frente a la nuestra, la base Rotterdam. Ellos tienen dos bases y justo están frente a las nuestras. Bueno, y llegamos ahí a base Belgrano. Esas son las bases permanentes que tenemos habitadas y en funcionamiento. Después tenemos otras bases que son de verano. Tenemos la base Matienzo, de verano. Cierto. Esa base Matienzo tiene la particularidad, por acá hay una mujer presente. La particularidad de esa base Matienzo es que fuimos los argentinos que tuvimos una dotación completa de mujeres en el año 2009. La Fuerza Aérea mandó una dotación completa en la campaña de verano durante 3 meses, una dotación completa de mujeres. Todas ellas especialistas. Estaba al mando una vicecomodoro, Matilde, no me acuerdo ahora el apellido. La vicecomodoro era ingeniera en construcciones. Así que lo único que no había en esa base, no había cocinero. Se le repartían entre ellos. Nosotros sí tenemos, en la base tenemos una vacante de cocinero, porque viste, muchos de nosotros con la cocina, nada. Pero la base Matienzo ese año no llevó cocinero porque entre ellas estaba solucionado el problema. Y estuvieron 3 meses. Fueron transportadas cocinero y médicos son las cosas más importantes que llevar, ¿no? Fueron transportadas en helicóptero desde base Marambio hasta base Matienzo. Esa es la particularidad y eso también es un hito histórico para nosotros, haber tenido una base completa femenina, ¿no? O sea, 8 bases prácticamente. Y la Matienzo, que es de verano. Cuando se habla de verano, ¿qué es? Es el periodo... en los 3 meses de verano se abre base Primavera, base Matienzo, te dije, y base Melchor. Melchor. Son bases que se abren solamente en verano.
¿Eso qué significa? La gente se reaprovisiona, porque todas esas bases que nosotros las tenemos ahí y no habitadas, las tenemos que tener completa con ropa y víveres, Ajá. no perecederos, para que cualquier patrulla que pase por ahí y esté en emergencia pueda hacer uso de todo lo que esté adentro de la base. Eso ya está firmado así en el Tratado Antártico. Sí, sí. Las bases extranjeras hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro, como una ayuda Sí, es una general. ayuda comunitaria para todos. Ahora vamos a ir a un corte. Cuando volvemos vamos a seguir este temita entre las bases, cómo es la convivencia, ¿no? Que debe ser bastante difícil, y un poquito tocar el tema geopolítico, que creo que es tan importante hoy en día, que como bien decimos, ¿no? La patria está en peligro, de esta disolución geográfica, ¿no? Porque están avanzando todas estas potencias. Inglaterra en las Islas Malvinas, Puerto Argentino ya ha hecho una base tremendamente poderosa, y estamos viendo también el avance norteamericano en Punta Arenas, en el sector chileno, que también pone en jaque nuestra solvencia de defensa en nuestro territorio. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Seguimos el tema antártico. No se vayan. Bueno, seguimos en este especial de TLV1 sobre la Antártida Argentina, y veníamos conversando con el suboficial mayor retirado Horacio Lemos, que también es miembro, dirigente de la Fundación Marambio, que no es poca cosa, hace un trabajo extraordinario. Bueno, Juan Carlos González, periodista del canal, y Rubén Maquiavelo, dirigente peronista, residente actualmente en Mendoza, pero que está de visita por acá y que, bueno, para nosotros tiene un gran valor de opinión. Leemos estas 8 bases y más las bases que abren por verano. Todas esas bases que están asentadas, ¿es solamente dentro del territorio argentino? ¿Qué otras bases militares hay en el territorio argentino que no sean argentinas? Bueno, tenemos, por ejemplo, frente a Base General San Martín. Me dijo Rotter una. Es una base inglesa. Sí. Y Los después rusos también, ¿no? los rusos tienen también, los norteamericanos en Sí. el archipiélago, en la base Palmer, Palma. tienen la... Ahora, ¿por Los qué esas chilenos, bases están aquí y ¿por no qué? en el sector que les compete a ellos? Por ejemplo, Bueno, Australia tiene su parte, Inglaterra tiene su parte, Estados Unidos tiene su área. ¿Por qué tienen que estar en la península nuestra? Todavía no está delimitado. El territorio antártico no está delimitado. Los primeros que delimitamos el sector antártico fuimos los argentinos, como te dije, en 1942. Sí. Pero después, cuando aparecen las expediciones extranjeras por esta cosa argentina de ir penetrando cada vez más la Antártida, Sí. Perón le dijo a Pujato que tenía que llegar hasta el polo de los 90 grados. Sí. Y Pujato tuvo un accidente con su avión en el paralelo de los 82 grados, cae su avión con su copiloto, que era un suboficial de la Fuerza Aérea, cae su avión y como no volvía, y en aquel tiempo no había medios de comunicación, el suboficial principal Muñoz, que era piloto de ejército, sale en su búsqueda y lo encuentra en el paralelo de los 82 grados, anevisa, rescata a los dos con vida, a Pujato y a Molinari, y los trae de vuelta a la base Belgrano. Y ahí Pujato le dice, bueno, Muñoz, hasta acá llegamos. Los hitos topográficos que hemos marcado acá, Pico Santa Fe, Rufino, Cordillera Diamante, esos son los hitos geográficos que vamos a dejar de marca, y va a venir gente más joven que nosotros a llegar al polo de los 90 grados. Hasta los 82 grados hemos llegado, dejémosle al resto que haga la expedición hasta... ¿Y quién llegó a los 90 grados? Y bueno, ahí fue cuando el coronel Pujato, en aquel tiempo, que ese año lo ascienden a general estando en la Antártida, en base a Belgrano, es ascendido a general, el general Pujato le da la orden al capitán Leal, de que se haga cargo él de llegar hasta el polo de los 90 grados. Eso se lo dijo en el año 1955. 10 años después llega ya como coronel Leal,
al polo de los 90 grados con la expedición Operación 90. Brillante, brillante. Bueno, somos los primeros que llegamos al polo, somos los primeros que tenemos la base, presencia, somos los primeros que levantamos el pabellón nacional. Te acoto algo más. Nosotros llegamos al polo por tierra por segunda vez en el año 2000, que fue el coronel actual general Figueroa, que es el comandante antártico actual del ejército. Llegamos en el 2000. Lo que ocurre es que los medios de comunicación, el sistema político, no le dieron amplia difusión a esa expedición técnica. Fue una expedición técnica, eminentemente técnica. Se fueron haciendo relevamientos en todo el camino, hasta el polo de los 90 grados, pero no se le dio demasiada difusión. Tal es así que, viste, no se habla mucho, se habla más de la operación 90 de Leal que de la expedición técnica del año 2000 del general Figueroa, que hoy existe. Eso es lo que yo les decía hoy a ustedes. Yo he presentado una nota al intendente de Vicente López, a través del señor Víctor Leguizamón, que es el director de Relaciones Institucionales. He presentado una nota para que en Vicente López, en la parte costera de Vicente López, que es una parte costera que tiene muy linda ahora Vicente López, un muelle costero, ahí se haga un hito recordatorio de todos estos pioneros antárticos que tenemos en Vicente López. Nosotros tenemos en Vicente López 3 hombres que han sobresalido por su labor, por su trabajo, por su historia en la Antártida. El primero que te nombré, Hugo Alberto Acuña, que fue el primer filatelista, el que llevó los sellos postales a la Antártida. El otro que le sigue y que está vivo también es el general Leal, por su Operación 90. Y el otro que también está vivo es el suboficial mayor Luján, que ha sido nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Vicente López, es el presidente de la Fundación Marambio. La Fundación Marambio es una organización sin fines de lucro, que se mantiene con aportes de particulares, no es del Estado, y sin embargo hace mucho más que el Estado para llevar adelante toda la política y la historia antártica, ¿no? Si no fuera por la Fundación Marambio, hay muchas cosas que estaríamos desconociendo de todas estas historias que estoy contando, ¿no? Entonces yo he propuesto que sean estos 3 hombres, Acuña por haber sido el primero en ir a la Antártida y fue el primero que enarboló la bandera argentina, y por eso el 22 de febrero se celebra el Día de la Antártida Argentina, por la primera vez que se enarbola la bandera argentina en Arcadas. Y el segundo es el general Leal, que también pertenece al partido de Vicente López, y como te dije, el suboficial mayor Luján, presidente de la... ¿Y eso ya está aprobado? ¿Es una propuesta hecha? Yo lo elevé el año pasado, casi a fin de año, noviembre del año pasado, todavía no he tenido respuesta, pero bueno, seguiremos insistiendo. Vos sabés que acá los tiempos políticos son muy largos. Son como los tiempos chinos. Vos también sabés que yo he presentado, representando a la Fundación Marambio, he presentado el mapa bicontinental, y sin embargo, hoy, 2013, esta ley salió en el año 2010, firmada por un decreto de cúmplase de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo firma también el jefe de gabinete, y lo firma también el jefe de gabinete, el Aníbal Fernández, y el ministro de Educación, Alberto Silión. Eso es para que se apruebe el mapa bicontinental. No, este es el mapa ya aprobado, es una ley de uso obligatorio del mapa bicontinental en todos los estamentos del Estado. ¿Se usa? No, por eso... ¿Por qué no se usa? Porque no hay presupuesto para hacer mapas. Estoy reclamando de vuelta que se cumpla esta ley 26.651, porque esta ley, si se cumple y se ve el mapa en las aulas, porque la ley dice que con la partida número 70 del Ministerio de Educación tiene que proveer las láminas a las escuelas. Y no se han provisto hasta el día de hoy. Hoy es 2013, esto salió aprobado por ley y cúmplase por la presidenta, un decreto de cúmplase en el año 2010,
Ya han Pero no transcurrido cumple. estos años, Pero y no cumple. Pero no cumple. Esa es No la se realidad. Lo que me llama yo la creo- atención, bueno. lo que me llama la atención es que esto esté firmado, promulgado y no se cumpla, y lo comparo con la velocidad con que el Congreso de la Nación está aprobando este tratado con Irán, que es mucho menos interesante que proveer de ese tipo de láminas a los chicos en el colegio para que aprendan que el territorio nacional no termina en Tierra del Fuego como piensan la mayoría. Claro. Eso es Claro. importante. Justamente, yo tengo una frase al final de la nota que le dice al secretario de Educación de la Nación: lo que no se conoce no se defiende. No Claro. se puede creer. Entonces, por eso el chico tiene que estar aprendiendo desde su comienzo en el aula cuál es el tamaño del territorio. El chico y el grande. El chico y el grande. El maestro. grande, la verdad, que cada vez Porque sabe menos. ellos son los que en el 2041 van a defender nuestro territorio. Hace más de 10 años que se sacó de la currícula escolar historia argentina. Así que tampoco aprenden historia argentina. Por eso que comparto lo que vos decís, que no se puede amar lo que no se conoce. Bueno, nosotros hemos sido formados. No, por supuesto. Hemos sido formados en la primaria por aquella plan que se había trazado a partir del 4 de junio de 1946. Ahí se inicia todo un plan en el primer gobierno de Perón, que a los 30 días exactamente, en ese momento era Juan Atilio Bramuglia, era el canciller, y tiene orden de entregarle al embajador inglés en la Argentina el primer fundamento de todos los reclamos que nosotros tenemos. Es decir, que a los 30 días de gobierno, desde el 4 de junio al 4 de julio, ahí se le hizo entrega en 30 días, esto es todo nuestro. ¿En qué año? 1946. Bueno, Perón subió el 4 de junio y el 4 de julio le estaban entregando al embajador y a la Cancillería. Luego de eso se dirigió Bramuglia, se dirigió a las Naciones Unidas y expuso en las Naciones Unidas todo el fundamento del derecho que nosotros teníamos territorial, que es parte de lo que dice acá el señor. La presencia de algún presidente, alguna autoridad nacional que haya tenido presencia importante, Antártida. digamos, Bueno, determinándolo como que la nación está ahí. El primer presidente constitucional que pisa la Antártida es el presidente Frondizi, Arturo Frondizi. Arturo Frondizi. Después van a venir otros presidentes, pero el primero fue Frondizi, luego va a venir Lastiri, va a venir Claro. Lo de presidenta Estela. Lastiri asume el 13-14 de julio del 73 frente a la renuncia de Cámpora y de Solano Lima. Y en 10 días Lastiri se instala en un viaje que tiene, digamos, un interés estratégico por parte, es una orden que se fija desde el gobierno estratégicamente para que Lastiri vaya y diga: este territorio es nuestro. Es el primer paso que se da ahí y se instala, es decir, desde el nuevo gobierno. Eso tenía que ver con el hecho de lo que había sucedido el 20 de junio del 73 con el regreso de Perón, donde algunos inteligentemente habían observado que los que ejecutaron la maniobra de todo lo que ocurrió en Ezeiza podían ser los ejecutores quienes apretaron el gatillo, pero había un cerebro político, estratégico, que dirigió la operación: obstruir el mensaje de Perón y el reencuentro de Perón como jefe estratégico del Frente Nacional. Perón no volvía como jefe del peronismo solamente, venía como jefe estratégico del Frente Nacional. Y eso fue detenido y se produjo todas las cosas que nosotros sabemos que se produjeron, pero eso es un trabajo que se interpreta como una operación militar inglesa. yo te voy a dar dos. Por eso va Lastiri, pero me perdonás, por eso va Lastiri.
Pero luego va Isabel Perón, y es la primer mujer que hace una reunión de gabinete en 1975-76. En la Antártida. En la Antártida. Bien, yo te quería agregar un par de cosas. Primero que cuando Juan Domingo Perón es derrocado en 1955 en la Cámara de los Comunes, Winston Churchill dando un discurso donde dice que ha sido recuperado el orgullo inglés y que ese hito, el derrocamiento de Perón, era el hito más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Pero además agrega otra cosa, que viene a colación de lo que vos estás diciendo. Dice que, agrega que persiguió a Perón, que lo perseguirá y que aún después de su muerte lo seguirán persiguiendo. No cabe duda que el corte de las manos... Me viene a la memoria que en 1974, la Policía Federal hizo un procedimiento donde, a consecuencia de un control de automotores que hace accidentalmente la Gendarmería Nacional, y paran un camión cargado de munición 9 milímetros de procedencia inglesa. El que acompañaba al chofer del camión se identifica como diplomático inglés, y como era diplomático no se lo puede detener, se lo deja inmediatamente en libertad, se certifica quién es y se lo deja en libertad. Y este caballero declaró espontáneamente que efectivamente esa munición era de procedencia inglesa y que había sido transportada en el Endurance hasta la desembocadura del Río de la Plata, y que de ahí había sido transportada por un velero de un ciudadano británico hasta San Fernando, hasta el puerto de San Fernando, donde había sido embarcado en ese camión. Nunca se especificó para qué venían las municiones y qué eran. Y recordemos que en ese momento, para 73, estaba vigente la guerra revolucionaria en la Argentina, y si no venían para la Fuerza Armada, no venían para una fuerza de seguridad, lógicamente no hay que ser muy inteligente para esto, venían para apoyar la guerrilla. Hoy ustedes creen, perdón, no, pero quisiera decir, ¿ustedes creen que la Antártida corre peligro fuera de, hasta que no haya el convenio o el tratado antártico que se vuelva a reunir, etcétera? Yo creo que no solamente... queden firmando los que queden. Yo creo que no solamente corre peligro la Antártida, la República Argentina corre peligro. Nosotros somos un país donde las Fuerzas Armadas han sido desmanteladas, no por casualidad, sino es profeso. Donde se nos hunden los buques estando anclados en un puerto, donde los aviones se caen. Hace una semana se cayó un avión de la Fuerza Aérea en ese operativo, entre comillas, que denominan Escudo del Norte, que no sirve absolutamente para nada, pero se cayó y es uno de los Skyhawk comprados a la Fuerza Aérea Norteamericana, que los compró Menem. Son uno de los últimos, no son los que se utilizaron en Malvinas, son uno de los últimos. Creo que se denominan Skyhawk E. Y bueno, se cayó y se incendió. Salvaron su vida los dos pilotos, los dos tripulantes, de casualidad, porque se eyectaron a escasos 50 metros del suelo, cosa que realmente es un milagro de que estén vivos, y eso es el deterioro, producto del deterioro que tiene el material bélico argentino. Si nosotros, con ese material bélico nosotros no podemos defender. Pero nada, yo estaba cargando combustible frente a Campo de Mayo hace apenas unos meses, y estaba en la estación de servicio y salió una camioneta de Campo de Mayo y paró a cargar gas, una camioneta del ejército, una Ford modelo 72, que son, uno las ve por la carrocería. Sí, llevan una bagueta de aluminio. Sí, una bagueta que yo le identifico. Por eso me acerqué y me puse a charlar con un sargento que venía manejando. Le digo, con esto ustedes se mueven. Y sí, nos movemos con esto si no hay otra cosa. Así que un ejército que se mueve con esa camioneta que estaba podrida, hasta los vidrios tenía podrido, toda desvencijada, con camiones 11-14, 11-16, que tienen
40 años, con una fuerza aérea que no vuela porque no tiene avión, una armada que no navega porque no tiene barcos. ¿Nosotros con qué la vamos a defender? No, Esa no es una tenemos ni realidad. siquiera el IRISER, no tenemos ni siquiera barcos que puedan Nada. aprovisionar. Hemos alquilado un Hicieron avión ruso. aprovisionamiento hace poquito por aire. Sí, Sí, la con producción un de avión la- ruso, un avión con ruso. un avión alquilado ruso. Porque Ruso. también utilizaban barcos rusos para transportar. Recuerdo que aquel incidente cuando se prendió fuego a nuestro rompehielos, la unidad Tirizar, y se le ordenó abandonar el barco al su comandante, al capitán Tarapov, y como un hombre orgulloso de ser quien es, que es el capitán del barco, decidió no abandonarlo, con un grupo de voluntarios, se quedó a bordo del buque y lo trajo a puerto, cosa que era impensable porque el gobierno nacional quería que se hunda para cobrar el seguro. Cabe destacarse que hacía 2 años estaba aprobado por el Congreso de la Nación la partida para refaccionar toda la instalación eléctrica del buque, que fue la que se incendió y no se había hecho. Entonces yo creo que hay una voluntad de profeso de desmantelamiento y destrucción de las Fuerzas Armadas. Eso Como incluye, no las pueden eso abolir, incluye la tierra. claro, Las como Fuerzas no pueden Armadas, abolir eso las por incluye decreto. todo lo que sea Entonces, la defensa territorial. si uno ve esto, que es evidente, porque está ahí y lo ve, y le preocupa, que venimos siguiendo esto porque nos preocupa, ¿cómo no vamos a creer que la Antártida esté en peligro y que esté en peligro todo el territorio nacional? Porque casualmente un país limítrofe con nosotros como es Chile, cada vez está más armado, cada vez tiene material bélico más moderno. Donde uno hace pocos días salió en los canales de televisión, se sorprendió con un video que se tomó a personal de la Armada coreando, mataremos argentinos, degollaremos bolivianos, fusilaremos peruanos, y idiotas útiles en la República Argentina, hombres que tienen el poder para decidir, uno los escucha y dicen que no tenemos hipótesis de conflicto. Me parece muy, muy, muy perverso esto. Es Sí, una es diabólico. perversión que se está ejerciendo de la máxima decisión del poder, abandonando a la Argentina a su suerte. Rubén, vos como dirigente peronista y que ves que más allá del kirchnerismo, que dista del peronismo, o que es otra versión, copia falsa del peronismo, pero ves muchos que militaron en el peronismo y que están en las filas de ellos, hoy gobernando, ocupando cargos, etcétera. En estos conceptos geopolíticos, ¿vos crees que todavía tienen algo de la doctrina que les quede Perón en la cabeza? Como para decir... No, de ninguna manera. Por eso yo hacía mención del año 73, que cuando retorna Perón. Ahí se retoma otra vez el ritmo, la intensidad del mensaje y de la estrategia que tiene el peronismo sobre el tema de la Antártida y sobre el tema de Malvinas, que está unido. La llegada de los ingleses y el fortalecimiento de todo eso a través de la OTAN. Eso no es Inglaterra sola. No es sola. Esto es la OTAN. Y la OTAN, todo eso se generó, yo no sé si vos recordás, allá por el 2010, cuando Inglaterra hizo una presentación para que se reconozca como territorios de ultramar, así las Malvinas, Georgia, Sandwich. ¿Y a dónde lo hizo la presentación? La hizo para la Constitución Económica Europea. Claro, la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ahora también reconoce... presentó a la Comunidad Europea el proyecto de llamar al territorio antártico la tierra de la reina Isabel. Entonces démonos cuenta de que hay todo un programa, que hay toda una estrategia que se viene cumpliendo por parte de los ingleses, pero también esa estrategia establece que los argentinos hay cosas que no deben hacer. Estaba caminando por Europa en noviembre, diciembre, la presidenta, el canciller, que no era que era el anterior, vos recordarás esto, junto con una delegación, incluido algunos dirigentes sindicales,
y estaban caminando por Francia cuando los ingleses estaban haciendo la presentación. Porque era la reunión en Europa. Era en Portugal. En Portugal. Sí, sí, Es decir, que lo único que tenía que hacer la Argentina era presentarse e impugnar en ese momento la presentación que estaba haciendo Inglaterra. Sin embargo, siguieron comprando. ¿Sabes qué pasa? Que eso les costó, por supuesto, ahí, ese fue los últimos momentos. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que además hay una... ¿Se entiende esto? Lo que sí. Vamos a hacer una cosita, vamos a seguir con este tema 15 minutitos más, pero vamos a un corte, volvemos enseguida, por favor no se vaya. En geopolítica de la Antártida, Malvinas, la defensa argentina. Volvemos enseguida. Seguimos aquí en el especial del LB1 con relación a la Antártida. Creo que vos estabas con algo pendiente para decir. Sí, yo le quería agregar a lo que decía acá compañero, que en realidad no saben, no les interesa, porque a diferencia de lo sucedido con Perón en el 46 y después en el 73 con relación a los intereses británicos y los intereses argentinos, a quienes hoy nos gobiernan no saben de qué se trata, no tienen la más pálida idea de qué se trata y no tienen pensamiento estratégico. Perón tenía pensamiento estratégico, sí, claro. Por eso que cada plan de gobierno era a 5 años. Yo me pregunto, ¿cuál es el plan de gobierno de este gobierno? Nunca se puede saber. 20, 30. Claro, porque Japón planifica 50 años. Un gobierno en Japón planifica 50 años, el que viene atrás toma lo que dejó el otro y sigue, porque la planificación del país, de los grandes países, se hace a gran tiempo. Nosotros no, esto es un país que va al garete, porque de lo único que se trata es de tapar parches. Entonces, estas cuestiones que son cuestiones realmente importantes, que tienen que ver con nuestra integridad territorial, que tienen que ver con la defensa de la nación, no les importa, porque estos personajes que hoy nos gobiernan han abandonado la idea del Estado-Nación, no tienen concepto de Estado-Nación. Con el tema de la globalización se ha perdido la idea del Estado-Nación, de la conformación del Estado-Nación. Entonces, claro, no conviene enseñarle historia a los chicos en el colegio primario, no conviene, porque lo único que conviene es ver cuánto hay en la bolsa y cómo me lo llevo. Nosotros aprendíamos en la primaria todos los perímetros de las posesiones que teníamos. Eso lo aprendíamos y dibujábamos en tercer grado, cuarto grado, dibujábamos permanentemente, nos hacían dibujar Antártida, nos hacían Malvinas, la casa de las ballenas, qué sé yo, todas esas cosas que estaban en nuestros dibujos. Eso tenía... Los mapas con plumín y papel manteca. Bueno, ahora que es una provocación que se le ponga Reina Isabel, tierra de Reina Isabel, claro, en territorio. Es una provocación directa a nosotros. Por supuesto. ¿Y qué debería hacer el gobierno argentino? Bueno, haber impugnado. Dar una protesta, armar algún pelote, pero si no impugnó, embajador, pedirle explicaciones, echar a un embajador británico, alguna reacción, tendría que, no sé, expropiar, ¿no? Expropiar, ni siquiera confiscar los bienes británicos acá, hasta tanto se pidan ellos. Es decir, si uno no tiene la potestad de defensa efectiva, tiene otros medios, que son los económicos, que operan acá libremente y que evidentemente se la llevan todas. Entonces, si uno no puede, a través de misiles o algo, es la única forma de hacerlo sentar a negociar, puede uno cortarle el grifo de la plata, que también es lo que a ellos más les molesta. Eso es. Porque lo que a los kirchneristas no les importa la soberanía, como bien se expresó acá, al gobierno no le importa la soberanía, no le importa la defensa, pero porque lo único que le interesa es la caja, la plata para ellos, llevársela toda. ¿Verdad? La administración de la caja. Es robar, son ladrones. Irán presos por ladrones, probablemente, y si Dios quiere. Pero en este aspecto, los ingleses, que también tienen su tradición ladrona, porque han estado en las cajas de todos los territorios que han usurpado y han posesionado. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una más? Es una prueba
¿Para qué? Para ir comiendo el territorio ajeno y ponerle el nombre de asentamientos, de Mirá, fortaleza militar de Malvinas. Porque el tiempo del año 41, 2041, 1942. 1942, pero luego dijo, este tratado termina en... En el 2041. 2041. El Tratado Antártico Yo lo que tengo entendido, y usted corríjame, yo lo que tengo entendido es que el tratado puede ser denunciado y en un momento determinado algunos de los países pueden llamar a una nueva convocatoria sin esperar que se cumpla ese tiempo. Sí. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, entonces quiere decir que lo que nosotros estamos pasando en este momento, primero que no hay una estrategia. La estrategia que se puede percibir es que indudablemente el gobierno argentino no trabaja en función Para de los intereses argentinos. claro, en función de la soberanía argentina. La presidenta estaba paseando por París cuando se presentaba esto en Portugal. Se presentaban los ingleses a plantear este territorio pertenece a Inglaterra. Eran todas las composiciones. Los argentinos no saben de cuánto se componen, cuántas islas componen el territorio de Malvinas. Nadie sabe, ellos creen que son, la gente cree que son 2 islas. Todo ese archipiélago tiene 200 islas. Estamos hablando de una cosa sumamente grave. Esto que se tapa, se esconde permanentemente, es lo que realmente demuestra que existe un plan trazado. No es una equivocación. Que no es la globalización sola. No, es otro plan. Es otro plan. Es un plan que... Y está también trazado el plan, que se va cumpliendo paso a paso, que la Argentina es una de los firmantes de darle asilo a todos los israelitas que están viviendo en la zona palestina. Todos aquellos que pertenecen que están viviendo en la zona palestina tienen un tratado de Argentina para recogerlos cuando se denuncie esa situación y reclame el territorio para darle asilo acá. Bueno, en la Patagonia nuestra. En la Patagonia nuestra. Pero eso es importante, que la gente sepa todo esto. Michelle Bachelet Sí. había ofrecido el territorio chileno del sur para recibir a los palestinos que quisieran emigrar de Es Palestina. la primera que firmó el tratado. Exacto. Y la segunda fue Y Cristina. la segunda, Cristina, que ofrece a los israelitas que quieran salir de Israel y se les daba el conflicto acá. El conflicto que tienen allá lo vamos a tener acá. Lo vamos a trasladar. Actualmente tenemos tropas israelíes, chicos, bueno, que sabemos que vienen de campamento, de mochileros, que sé yo, que son todos servicios israelíes o miembros del ejército israelí. Están haciendo relevamiento. Están haciendo relevamiento de datos, están asentados, tienen sus hoteles, tienen sus lugares, y si argentino o la policía se acerca, lo sacan a balazos, ellos mismos con su propio equipamiento y con todo. O sea que es como un territorio ajeno dentro de nuestro territorio. Sí, Tienen su propia defensa dentro de nuestro territorio. Pero sí, escúchame, si nosotros somos el 8º país en el mundo en extensión territorial, somos apenas 40 millones de habitantes. Se han tratado de impulsar todas las políticas maltusianas posibles para justificar el aborto, para ir en contra de la familia. Se promueve la homosexualidad para ir en contra de la familia, cuando el Estado argentino tendría que ser impulsor de la familia numerosa, no de las familias diminutas, la familia numerosa, porque este es un país despoblado, que hay que poblarlo con argentinos, no con peruano, boliviano, chileno, uruguayo. No, hay que poblarlo con argentinos, hay que crear la infraestructura, hay que crear el desarrollo para que la gente pueda ir y expandirse dentro del territorio nacional, que estamos todos amontonados en la capital federal y el conurbano bonaerense. Hay que expandir el país. Y en lugar de trabajar para esto, los señores legisladores, el Poder Ejecutivo Nacional, mira para otro lado y le importan otras cosas. Cuando es esto lo que tenés, porque en el pensamiento estratégico, el planeamiento del desarrollo de la estructura del país es fundamental. Yo no veo ni he escuchado a ninguno de estos personajes hablar de esto. Lo único que les importa es el monedero.
Sí. Hay... Sobre este tema le quería agregar lo siguiente. En 1974, sería enero del 74, se hace una reunión entre Perón y una delegación italiana. Entonces ellos le hablan y le plantean el reconocimiento de haber recibido tantos inmigrantes italianos. Y dice, sí, estamos contentos que hayan poblado el país, es importante, pero ya no queremos más que nos manden solamente los inmigrantes. Queremos que vengan con fábricas y se instalen en la zona, que vengan con su fábrica. Este era el proyecto, eso está escrito. Claro, yo hoy lo digo así verbalmente, pero mañana me puedo sentar acá. Vos sabés que el último gobierno que planificó estratégicamente su mandato fue el de Juan Domingo Perón en 1974. Nunca más se volvió a planificar en la Argentina. Nunca más. Y el plan era tan bueno que Perón les plantea a los representantes italianos que la Argentina necesita que alguien la represente en el mercado común. Y Perón dice, ¿y qué mejor que los italianos sean representantes nuestros de nuestros productos en Italia? Eso es política estratégica. Es decir, nosotros tenemos mucho que decir. Cuando preguntan si este gobierno es peronista, y pueden decir todo lo que quieran, pero ser peronista, dice Perón, no es solamente haber participado de un gobierno, no es solamente con que uno diga sí soy peronista, o no es solamente que otro diga sí es peronista. Ser peronista es cumplir claramente los objetivos que tiene planteado el peronismo en toda su extensión. Es así. En 1994 se sanciona la nueva Constitución. Y en la nueva Constitución se delimita también, se le da a las provincias, ¿no?, la potestad sobre su subsuelo y poder labrar convenios internacionales por encima de la nación. Y paralelamente se determina también en el poco tiempo los límites de la provincia de Tierra del Fuego. Y en los límites de lo que había sido originalmente el territorio, que incorporaba las Malvinas, Sandwich, Georgias y Antártida Argentina, esta provincia pasa a ser, la de Tierra del Fuego, la provincia con el mismo territorio más el mar Austral, la provincia más grande, más importante de la nación. Nosotros venimos de una guerra con Inglaterra en el 82 y ahora el asentamiento militar en Malvinas, más todo lo que está ocurriendo allá, yo me pregunto, a ver si la visión de ustedes es parecida. ¿Cómo quedaría el rol de Malvinas, Antártida, etcétera? ¿Qué son? ¿Simples municipios de una provincia? ¿Son municipios? ¿Qué categoría se le da? Porque se ha bajado de un interés nacional a un tema provincial. Sí. Entonces, ¿es Ushuaia la que debe castigar a la Intendencia de Malvinas o la Intendencia de la Antártida? No, es un disparate. ¿Qué rol cumple la gobernación de Tierra del Fuego en todo este hito donde no se queja la nación que un país extranjero usurpe y ponga el nombre dentro de nuestro territorio, ni siquiera la gobernación tome cartas en el asunto? No, es un disparate. ¿Cómo viene Mira, esto es un disparate más de todos los que se han hecho desde el 83 para acá. Porque entre otras cosas, también haber hecho del territorio nacional distrito electoral único, es poco menos que decirle a las provincias que ustedes no son nadie. Y esto también se enmarca dentro de esto, ¿no? El haber hecho el territorio nacional de Tierra del Fuego una provincia y haberle pasado, como se puede decir bien, como si fueran municipios, la Antártida, las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, es un disparate. ¿Cómo lo tiene? Leemos también. Nosotros, bueno, después que presentamos el proyecto del mapa bicontinental, vienen una seguidilla de tareas adentro del Congreso impulsadas también por la misma diputada María Calchaquí, que es diputada de Tierra del Fuego, en conjunto con el bloque de diputados de Tierra del Fuego. En el septiembre del 2009 se presenta un proyecto que después se convierte en ley con los límites definitivos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur.
y pasa a ser esta la primer provincia bicontinental de la República Argentina, con mayor extensión en territorio marítimo y continental. Pero ¿en qué concepto tiene la Antártida? Malvinas, Georgia, Sandwich. Lo tienen adentro de todo este contexto territorial, marítimo y continental. Es ahí también que en ese mismo año, 2009, se forman los observatorios permanentes de Malvinas y de Antártida, para controlar esto que estamos hablando ahora. Pero ninguno de ustedes ha escuchado hablar este año, por ejemplo, del observatorio Malvinas o del observatorio Antártida que funciona dentro del Congreso. No se han expedido, por ejemplo. O sea, se ha formado... Cuando votan los que habitan ahí, ¿votan por la provincia o votan a la nación? No, votan por la provincia. Los primeros votos son los que se conocen, son los de la Antártida. Sí. Porque pero siempre va orientado a quién va a ser, supongamos en las elecciones son de Tierra del Fuego, votan por el gobernador de Tierra del Fuego. Sí, votan a nivel nacional y provincial, claro. Son listas a nivel nacional y provincial. Se vota lo mismo que acá. Llegan las listas con urnas y todo a cada base. ¿Y eso se lo considera como qué? ¿El voto que viene de la base, que base tal, o viene...? No, vienen de la Antártida y se juntan todas las urnas y se hace el recuento de votos en el momento. Es el primer resultado que se sabe electoralmente a qué partido es el que ha ganado en ese territorio. Ahora, Rubén, si el peronismo, si Perón ha tenido tanta ascendencia sobre la Antártida, ha tenido tanta importancia sobre la Antártida, ha bregado con Pujato y con tanto, una cuestión estratégica la Antártida. Si es estrategia y todo, ¿por qué el peronismo de hoy, o el pseudo peronismo, o lo que queda del peronismo, o si queda algún peronista, pregunto yo, no también? Hay una mutación. No toman la misma bandera, no ven geopolíticamente la misma visión que tenía Perón en este aspecto. No, por supuesto que no. Que hay una gran mediocridad, una pequeñez, un enanismo. Yo creo que, mira, o hay traición a la patria. Yo creo que voy a ser un poco más claro, porque yo entendí lo que él quiso decir hace un rato. Decir ser peronista, puede decir cualquiera que es peronista. Ahora, actuar y pensar como peronista, no hay muchos. Uno que ha leído a Perón y que está familiarizado con esto, cuando escucha hablar a alguien se da cuenta si es peronista o no, o se camufló. Porque en realidad los partidos políticos en la Argentina, y no solamente el peronismo, todos los dos grandes partidos de la Argentina han sido un vaciado de contenido. Han sido tomados por grupos que se adueñaron del sello de goma. Si no, miremos lo que pasa con el PJ hoy, ¿no? Cuando Perón en el año 74 dijo que al PJ había que enterrarlo con 4 caballos negros. En su discurso la militancia en el Teatro Cervantes fue muy claro. Dijo que el PJ era una herramienta de índole electoral que se había creado porque el nombre de él no se podía utilizar. No se podía hablar de peronismo. Y llamó a todos los militantes a transformar al gran movimiento nacional, a armar un gran movimiento nacional. Lo más importante, es correcto lo que usted dice, y lo más importante de Perón, desde su llegada, seguramente es el mensaje del 1 de mayo del 74, que dirige desde la Cámara, donde Perón habla de la unidad nacional. Si nosotros no tenemos en claro qué significa la unidad nacional, realmente no estamos trabajando por los intereses del país, del conjunto del país, del conjunto de la nación. Eso lo plantea Perón y luego plantea las formas de ejecutar el trabajo de la unidad nacional, que es a través de lo que él presenta como el modelo nacional, el proyecto para el modelo nacional, donde todas las fuerzas están convocadas para trabajar. Después el gobierno cae, Perón muere y en un año y medio se trabajan intensamente para producir la caída del gobierno. Y todos los argentinos saben de qué se trata. Y estos muchachos que están ahora
estos trabajaron para derrocar el gobierno constitucional, Y siendo para- que María Estela Martínez de Perón fue la primera que le dijo a los ingleses que no tenían autorización para pasar y ordenó el bombardeo de uno de los barcos. Fue la única, Sí, así aparte es. de lo sucedido en Malvinas. Probablemente el costo de su gobierno ha sido ese. Bueno, entonces la pregunta es correcta. Esta pregunta que nos hacemos es porque han generado, cuando yo hablo de la mutación, yo hablo concretamente porque creo que es una mutación lo que se ha trabajado. Y en otro día podemos tratar profundamente qué significa el porqué de la mutación. ¿Dónde está? ¿Por qué han desaparecido? ¿Cuánto tiempo hace que se está llevando esto a cabo? ¿Y en qué momento realmente? Cuando el justicialismo no se puede presentar como justicialismo, cuando está intervenido prácticamente y se conforman tres partes del justicialismo, entonces ahí se bloquea la posibilidad, ahí quedó. Lo mismo le pasó al radicalismo, Sí, sí, porque exactamente. no fue exclusivamente hacia el peronismo. Nos pasó todo. Es esto que dice usted. Es decir, la fuerza A que los partidos compone... auténticamente nacionales. Bueno, ahí se generó, en ese momento comenzó. ¿Por ¿En qué qué? momento fue? Fue en el 2001, 2002. Ahí comenzó a cerrarse la posibilidad. Si usted fuera a rescatar, a presentarse como querellante o como parte del juicio que mantiene el Partido Justicialista o los afiliados del Partido Justicialista, no existe, digamos, una capacidad física para tantos papeles que tiene, digamos, la justicia. Es decir, ya no se puede resolver. El problema ese ya no se puede resolver. Y lo que Perón decía era concretamente que nosotros somos un movimiento. ¿Cómo funcionan los peronistas? ¿Cómo funciono yo? Yo funciono como movimiento. No interesa si mañana a quién votamos. No interesa. Eso lo podemos resolver en el último minuto. Sí. Aquel que tenga las mejores condiciones, que exprese el pensamiento, que exprese la concepción de todo esto. Entonces, eso, ahí comienza y luego tendrá que tener idoneidad, y luego tendrá que tener, digamos, también alguna ética como para poder ser un gran candidato. Pero aquellos que vienen de algunos partidos, de algunas actitudes, que están hoy probándose la ropa o sacándose la foto como posibles candidatos, es realmente, no aguantarían una conversación de este tipo, no la aguantarían, se levantarían de la mesa. Como hacía el vicepresidente actual, que cada vez que le decía, usted viene de la UCD, el tipo decía, pero ¿cómo me dice eso? Venía de la UCD, pero él no quería que le dijeran que venía de la UCD. Si tampoco es un pecado capital. Le gusta que le capital. reconozcan que viene de abajo y que asumió la función pública, ahora tiene auto, casa, cambió la mujer, el peinado, ¿no? Se hizo botox. Entonces, perdón. Cierre que tenemos que irnos porque ya se cumplió el tiempo. Bueno, entonces cierre usted. No, pero diga lo que tiene que decir usted. Es decir, que no vamos a poder descifrar fácilmente la trama en que estamos metidos. Pero es tarea que corresponde a cada uno tratar de desentrañar en dónde nos han metido. No será cosa que pensemos hasta en el acto crítico, desde el acto crítico estemos pensando como el gobierno quiere que pensemos y como el gobierno que ha creado un sistema. Ese sistema funciona. Cuando los chicos, nosotros nos damos que en la educación de los chicos, los colegios no funcionan, eso ha sido creado durante estos últimos 10 años. Hay otros que vienen anteriormente. Un poquito más atrás. Pero esto es un sistema que viene cerrándose en estos últimos 10 años. Si vamos 10 años para atrás, volvemos a encontrar responsables. Y si seguimos, vamos a encontrar más responsables. Pero es necesario que nosotros desentrañemos todo esto. Es duro, lo dice el Martín Fierro. Es difícil resolver y desatar el nudo en el que estamos metidos. Esto es así, no se puede hacer fácilmente. Yo creo que esto va a meritar hacer un análisis del peronismo. Y creo que vale la pena en algún programa tocar el tema porque sería muy interesante. Hay mucha confusión en el peronismo y creo que hay que empezar a aclarar las aguas, ¿no es cierto? Ya se deben haber aclarado hace mucho. Si no, para veces se te lo tiro y lo revoleo para allá.
Lemos, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, por haber acompañado y haber desarrollado todo. Rubén, mil gracias. Bueno, Porque siempre es muy bueno y oportuno tu visión de las cosas. Y bueno, Juan Carlos, siempre analizando con gran profundidad las cosas. Así que te agradezco. Con pasión, sobre todo, que porque hay que ponerle pasión a esto para poder algún día desatar el nudo del que habla aquel amigo, porque sin pasión la cosa no se resuelve. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Una pequeña reflexión. El tema de la Antártida que tocamos hoy es importantísimo, primero por mañana. Yo creo que Lemos nos ha dado una visión muy amplia de todo. Nos ha aclarado por lo menos la parte histórica. Saber de dónde venimos, hace cuánto que estamos ahí. Cómo debemos defender las leyes que ha presentado para que este mapa bicontinental se hiciera realidad. Y tomemos conciencia que viendo el mapa, vamos a ver qué es lo que tenemos para poder defender evidentemente lo que conocemos. ¿Qué es esto? No lo que no conocemos. Nadie defiende lo que no conoce, y es verdad. Nadie defiende lo que no tiene un concepto de país. Eso es la verdad. El tema peronismo que hemos tocado acá, el tema de la nación, el tema de la defensa, son cosas que son pilares fundamentales para poder mantener nuestra geografía. Nuestra geografía no subsiste sola por la bondad universal de todos los países. Subsiste por la fuerza, subsiste por la defensa, por la conciencia y por el valor que uno ponga para demostrar. Es lo mismo que usted tenga en su casa. Si usted tiene dinero en su casa, deja la puerta abierta, va a entrar cualquiera y se la va a llevar. Se va a llevar los cuadros, la cama, hasta su mujer se la va a llevar, es muy probable, o a su marido. Esto es más o menos lo mismo. Esto es una casa, dejamos entrar a cualquiera. Si no ponemos algunos seguros, que es la defensa, si no ponemos algunos elementos, las puertas, etcétera, que son los fierros, ¿no es cierto?, que es lo que hace que la Argentina tenga tanques, aviones, barcos, todos los elementos para custodiar esta geografía. Si no lo hacemos, estamos permitiendo que esta casa entre cualquiera, o la perdamos, es así de fácil. Y la conciencia de la Antártida, como las Islas Malvinas, como la Georgia, Sandwich, Tierra del Fuego, en fin, toda esta geografía, mar argentino, es parte de nuestra casa, es la conciencia que tenemos que tener como casa, es la conciencia que tenemos que tener para defender. Si nosotros vemos leyes, por ejemplo, que firma hasta la Presidenta de la Nación, que se emita y se archive este mapa bicontinental, pero este mapa bicontinental no se mueve, es lo mismo que no hubiera hecho nada, ¿no es cierto? Es lo mismo que no hubiera hecho nada. Y no sirve, corremos el mismo riesgo de perderlo. Y la mentalidad peronista, si Perón ha tenido una visión tan estratégica sobre la Antártida, tan estratégica en tantos aspectos de la vida argentina, que ha llevado a la Argentina a ser casi una potencia, y que por supuesto el diablo mete la cola porque siempre está el liberalismo, la masonería, el marxismo, siempre tenemos todas estas cuestiones que logran unirse y ponerse de acuerdo cuando existe una posición, cuando existe un verdadero nacionalismo o posición de defensa soberana. Ya automáticamente todos estos males empiezan a ponerse de acuerdo y a derrocarlo. Es lo que han logrado. Y no puedo entender que en el peronismo, que tanto el concepto de Perón ha tenido en este tema geopolítico, como los peronistas no lo tienen en el concepto de hoy en día. Si estamos viendo que se desarma la nación, entonces, ¿de qué concepto pueden no tener unas fuerzas armadas o no tener un país preparado? ¿Cómo no va a tener elementos de defensa? Hasta el propio Perón era un general de la nación, fue teniente general, no fue un abogado o no fue un ingeniero, fue un militar. Entonces el concepto del peronismo es la verticalidad. ¿Qué es la verticalidad militar? Es el mismo concepto de obediencia, es el mismo concepto de cumplimiento con la lógica y la inteligencia política. Y si él ha tenido esa observación sobre nuestras Malvinas, sobre la Antártida, todos los peronistas que no cumplan con este alineamiento, todos esos peronistas no solo no son peronistas, sino que son traidores a la patria. Ese es el concepto, porque traicionan su ideología, traicionan su jefe, traicionan su doctrina y traicionan a la patria, traicionan nuestra bandera. Y si ellos son traidores, no pueden gobernar. Esa es la realidad. No pueden gobernar por el robo, ni pueden gobernar por nada. Debe haber gente decente, debe haber conciencia nacional. Si no tenemos conciencia nacional,
este país lo vamos a perder. Y esta es nuestra patria y nuestra casa. Y sea como sea, debemos defenderla. Los esperamos en el próximo especial de TLB1. Les agradezco mucho por habernos acompañado.